Bien, si logran ver, ¿verdad? Sí, Muchas gracias, mi estimado. A ver, el día de hoy, más que un artículo con un tema polémico, bien como el referido en la semana pasada acerca del machismo, tenemos un artículo de diario referido a un problema, pues, ¿no? Que en todo caso nos tendría que sensibilizar. Bien, este artículo refiere la problemática o el problema del trabajo infantil, del trabajo pues de adolescentes en un país pues particular. Por más que este problema ocurra pues en todas las partes del mundo, ¿no? Por ejemplo, el artículo del día de hoy nos va a permitir a nosotros extrapolar y reflexionar si eso ocurre, en este caso en Estados Unidos, si eso ocurre en Estados Unidos, un país percibido como país de primer mundo, país súper desarrollado, ¿no? Si eso ocurre en Estados Unidos, ¿qué no estaría o qué no estará ocurriendo en Perú con algunos niños o adolescentes que de cierta manera son privados de sus derechos y son explotados laboralmente? Bien, entonces, más que ser polémico, es reflexivo y en todo caso nos tiene que sensibilizar acerca de esta problemática. ¿Sensibilizar para qué, profesor? Porque de repente, mañana más tarde, cuando seas profesional, puedas ayudar en esta problemática, puedas ayudar a resolver esta problemática aquí, ¿bien? O en el país donde te guste desarrollarte, ¿no? Porque de repente algunos piensan estudiar y irse fuera a, no sé, de repente al mismo Estados Unidos, Europa, etcétera, etcétera. Bien, entonces, por favor, las palabras claves aquí referido a este artículo son reflexión y sensibilización, ¿correcto? Sin más preámbulos, entonces voy a empezar a leer y analizar el artículo. Por favor, atentos, mis estimados, para después desarrollar una opinión o un punto de vista. ¿Correcto? Empezamos. Nos dicen, era casi medianoche en Grand Rapids, Michigan, pero dentro de la fábrica todo estaba lleno de luz. En una cinta transportadora, las bolsas de cereal Cheerios pasaban ante un grupo de jóvenes trabajadores. Una era Carolina Job, de 15 años, que el año pasado llegó sola a Estados Unidos para vivir con una pariente a la que no conocía. Bueno, entonces ya mira, desde entrada te van señalando el tema, no el problema. El trabajo, pues, adolescente o el trabajo infantil, que también se va a señalar más adelante. A ver, uno esperaría que un adolescente de 15 años, pues, ¿no? Esté en el colegio, ¿no? Que esté pues en talleres, ¿no? De cursos o estudiando idiomas de repente, o de repente en talleres de arte, o de repente no distrayéndose, ¿no? Socialmente. Bien, profesor, trabajando, bueno, ya, podríamos decir, a ver, puede trabajar de repente ayudando a su papá, a su mamá, ¿no? Como una forma de ayuda, ¿no? Pero no siendo explotado, pues, ¿no? Porque aquí claramente te dice, a ver, era casi medianoche y Carolina York, de 15 años, pues, no, seguía trabajando en esta empresa. Pero ese no solamente es el problema. ¿Qué pasa además con Carolina York? A ver, llegó sola a Estados Unidos, es decir, pues, no es, ¿no? Del país, no conoce bien el país, no sabe acerca de repente las leyes del país, etcétera, etcétera. ¿No? Para vivir con una pariente a la que no conocía. Mira, y el problema aquí se agudiza, ¿no? Llega a vivir a un país que si bien es cierto, sí,
es un país desarrollado, un país potencia, pero que tiene muchos problemas de seguridad, ¿no? Como los tiene un país, pues, ¿no? Poco desarrollado o que no es desarrollado. Bien. Entonces, llega un adolescente sola a Estados Unidos y encima a una pariente que no conoce. Y vamos a ver si es, pues, ¿no? Pariente cercana o pariente lejana, porque aquí solamente se dice pariente, ¿no? Si incluso, pues, a veces hasta entre hermanos, primos, ¿no? Etcétera, etcétera, se odia y se llega a cometer crímenes con una pariente que fuera lejana. Este problema podría darse también de forma, pues, no muy seguida. Entonces, ya ves ahí todos los factores a los que está expuesta, pues, esta adolescente y todos los factores que agudizan, pues, el problema de esta adolescente. Y que no solamente ocurre en Estados Unidos. Esos mismos factores podrían estar operando en una adolescente que está siendo ahora mismo explotada aquí en Perú, en Lima o en cualquier parte del Perú, ¿no? Entonces, para que te des cuenta de la magnitud de este problema. A ver, nos dice el segundo párrafo. Cada 10 segundos aproximadamente metía una bolsa sellada de plástico llena de cereal en una caja amarilla de cartón que pasaba ante ella. Puede ser un trabajo peligroso porque tiene contacto con poleas y engranajes que han llegado a arrancar dedos. Incluso en una ocasión le desgarraron el cuero cabelludo a una mujer. Bueno, aquí le tienes que sumar otro factor al problema que está, a ver, disculpen, que está experimentando Carolina Job. ¿Cuál es ese factor? El hecho de trabajar pues con máquinas que son sumamente peligrosas o tener herramientas pues no de trabajo que resultan peligrosas, que incluso pues desgarraron el cuero cabelludo de una mujer. Y profe, ¿por qué son peligrosas? Bueno, esencialmente por dos motivos. A ver, uno cuando es niño o adolescente es más distraído que cuando es adulto. Y dos, porque esta niña o esta adolescente, al igual que muchos niños y adolescentes varones, no están capacitados para tener contacto pues con estas máquinas. No los capacitan. Bien, entonces ahí el problema pues se acentúa más. Fíjate tú, un nuevo factor le tienes que sumar pues a la problemática que está experimentando esta adolescente. A ver, nos dice el siguiente párrafo. La fábrica estaba llena de trabajadores menores de edad como Carolina, que habían cruzado solos la frontera sur y que ahora pasaban las últimas horas del día inclinados sobre máquinas peligrosas, en violación de las leyes de trabajo infantil. En plantas cercanas, otros niños atendían hornos gigantes que fabricaban barritas de cereales Chewy y Nature Valley y empaquetaban bolsas de Lucky Charms y Cheetos. Todos trabajaban para Hearthize Food Solutions, una empresa gigantesca que envía estos productos a todo el país. Bueno, ya sabemos, como nos dice este tercer párrafo, que esas acciones, es decir, que se les prima laboralmente a un adolescente, ¿no? A un niño, va contra las leyes de trabajo infantil, atenta contra los derechos del niño. Ya sabíamos eso, eso lo dice claramente, además de forma literal aquí este tercer párrafo. Pero fíjate tú, no solamente se trabaja, ¿no? Empaquetando cereales o echando bolsas de cereales a caja, sino hay trabajos más forzosos, ¿no? Hay trabajos que son más negativos en cuanto a la salud física. Por ejemplo, ¿no? Te dice aquí este tercer párrafo. Niños atendían hornos gigantes que fabrican barritas de cereales. ¿Qué cosa implica atender en este caso? Bueno,
rellenar estos hornos con los insumos, bueno, cargar, hacer pues no un trabajo físico para los cuales los niños no están preparados o no tienen pues no la condición física para ello. Entonces, fíjate tú, no solamente es que se le den trabajos pues que no implican un esfuerzo físico mayor, ¿no? Se les da trabajos que implican pues un esfuerzo físico para los cuales no están preparados. Se suma un nuevo factor, mis estimados. Nos dice el siguiente párrafo. Disculpen. A veces me siento cansada, a veces me siento enferma, dijo Carolina, después de un turno en noviembre. A menudo le dolía el estómago y no estaba segura de si era por la falta de sueño, del estrés que genera el ruido incesante en las máquinas, o por sus propias preocupaciones y las de su familia en Guatemala. Pero me estoy acostumbrando. Bueno, fíjate tú, estos trabajos que son sumamente negativos en cuanto, como ya lo hemos visto, el aspecto físico, son también sumamente negativos en el aspecto mental. Te dice, a veces me siento cansada, a veces me siento enfermo, pero no creo que se esté refiriendo aquí a esencialmente o de forma privativa al aspecto físico. También, sin lugar a dudas, pues está haciendo referencia a el estado emocional, ¿no? Al estado mental, ¿no? Imagínate tú, pues, ¿no? Trabajar 12 horas, ¿bien? Solo llegar a tu casa a dormir 6 horas, 7 horas, pues, si es que el trabajo no está muy lejos, y volver, irte a trabajar y así durante toda la semana. Imagínate tú ese grado de estrés, ¿no? Entonces, a eso aparte le tienes que sumar que esta chica no es de Estados Unidos, su familia está en Guatemala. Entonces, imagínate tú, además de hacer ese esfuerzo, trabajar y no ver a tu familia. ¿Para qué trabajas? ¿Para que siga siendo explotada? ¿No? ¿Para qué trabajas? Si uno trabaja, no es para que esté bien con su familia, no es para que pueda compartir con su familia. Entonces, fíjate tú, tienes que ir sumándoles, pues, ¿no? Estos factores a este problema. Bien, nos dice el siguiente párrafo. Estos trabajadores forman parte de una nueva economía de explotación, los niños migrantes, que llegan a Estados Unidos sin sus padres en cifra récord. Están trabajando en algunos de los oficios más duros del país, según descubrió una investigación de The New York Times. Esta fuerza de trabajo clandestina se extiende por sectores de todos los estados, burlando las leyes de trabajo infantil que están vigentes desde hace casi un siglo. Tejadores de 12 años en Florida y Tennessee, menores de edad que laboran, perdón, en mataderos de Delaware, Mississippi y Carolina del Norte. Niños que aserran tablones de madera en turnos nocturnos en Dakota del Sur. Bueno, a ver, ya sabíamos que existen diferentes trabajos, ¿no? A los cuales están sometidos o a los cuales, pues, no, de cierta manera, o en los cuales de cierta manera se les explota a estos niños, ¿no? Ya sabíamos que algunos son incluso más negativos, no solamente en el sentido de las horas, sino también son más negativos en el sentido del esfuerzo físico. Por ejemplo, aquí, niños que aserran tablones de madera en turnos nocturnos. Eso implica, pues, ¿no? Cierto peso para los cuales los niños no están preparados. Eso implica que estos niños, por ejemplo, mañana más tarde van a sufrir de la columna. De repente, pues, ¿no? Incluso algunos no van a poder caminar a una edad temprana. Bien, eso implica que
estos niños no tengan la capacidad, la posibilidad de seguirse manteniendo, pues, ¿no? Cuando estos problemas empiecen a notarse. Bien, y así podemos seguir analizando los problemas que van a ir generando uno tras otro por el maltrato laboral que están sufriendo. Y de esa forma es que tenemos que atacar, pues, ¿no? Este problema. Fíjate tú que yo te estoy señalando desde un principio factor tras factor que se suma a este problema. Porque si nosotros lo vemos de manera superficial, porque si nosotros decimos, bueno, el problema del maltrato infantil tiene que ver simplemente con el hecho de que el maltrato laboral infantil, perdón, tiene que ver con el hecho de que a los niños se les hace trabajar 12 horas y no se les permite estudiar y tener un buen desarrollo social personal y eso es negativo. Si solamente decimos eso, entonces varias personas van a decir, bueno, yo también no he tenido un buen desarrollo personal y social, ¿no? Yo también he trabajado, etcétera, etcétera. Y no va a solucionar el problema, pues. Lo que tienes que hacer aquí es siempre analizar de forma, pues, rigurosa, de forma meticulosa, hasta el último rasgo o hasta la última huella. Y te tienes que acostumbrar a hacer eso cada vez que quieres solucionar un problema, ¿no? Sobre todo tú que vas a ser estudiante universitario. Bien, el estudiante universitario, el profesional, bien, no tiene que ser como las personas comunes y corrientes que ven las cosas de manera superficial, que analizan los problemas de manera superficial. No, no, porque si no vas a fallar. Bien, tu análisis siempre tiene que ver más allá. Bien, tu análisis no tiene que quedarse, pues, no en el primer factor, o en la primera causa, o en la primera consecuencia. Bien, porque una consecuencia después puede ser causa, bien, a futuro, por ejemplo. Bien, y una causa, por ejemplo, ¿no? Pudo haber sido consecuencia de un fenómeno anterior, ¿correcto? Entonces, acostúmbrate a analizar de forma rigurosa. De esa forma vas a poder solucionar bien los problemas y de esa forma, por ejemplo, vas a formar bien una opinión respecto a esta problemática, por ejemplo. Y no solamente vas a decir, como la mayoría de personas, bueno, está mal que se le maltrate a los niños y a a los adolescentes en el aspecto laboral. Y eso es negativo. No solamente vas a decir eso, sino vas a decir, bueno, está mal porque, por ejemplo, ocasiona estragos en el aspecto no mental y en el aspecto físico y a su vez estos estragos en el aspecto mental, por ejemplo, pueden llevarlo a que se suicide o, por ejemplo, pueden llevarlo a que desarrolle esta enfermedad. En el aspecto físico, por ejemplo, pueden llevarlo a que no pueda caminar y esto puede llevarlo a que no tenga la capacidad, pues, de solventarse económicamente, después que no tenga la capacidad de trabajar y así, etcétera, etcétera. Bien, entonces, esa es la manera, mi estimado. Por favor, atento y toma ese consejo hoy que es el último día de lectura de diario. A ver, nos dice el siguiente párrafo. Procedentes en su mayoría de Centroamérica, los niños se han visto obligados a desempeñarse en esos oficios debido a la desesperación económica agravada por la pandemia. Esta mano de obra ha crecido lentamente durante casi una década, pero se disparó desde 2021, al tiempo que los sistemas implementados para la protección de menores han comenzado a fallar. Bueno, esto que se dice aquí es totalmente lógico, ¿no? Nosotros sabemos que a propósito de la pandemia, muchas personas que estaban categorizadas como eh, una familia o como personas, pues no de la sociedad, pues no media económicamente, bajaron pues su condición a ser categorizadas como pobres. O personas, pues no, que estaban categorizadas como pobres su condición pues no se agudizó y ahora están pues en una condición muy precaria. Bien, entonces, ¿qué sucedió a partir de ello?
bueno, se tenía que buscar nuevas formas, bien, de trabajo, se tenía que buscar nuevas oportunidades, ¿no? Se tenía que buscar nuevos trabajos porque de repente lo que tú hacías antes de la pandemia, por las nuevas restricciones, por las nuevas políticas, etcétera, etcétera, ya no eran, pues, factibles. Entonces, algunos padres de repente vieron la oportunidad de enviar pues a sus hijos a Estados Unidos, un país pues percibido como muy desarrollado, pero nunca se imaginaron pues que sus hijos iban a estar expuestos a estos maltratos. O de repente pues sí lo sabían e incluso lo hicieron así, ¿no? No lo sabemos, ¿no? De repente fue mitad mitad o de repente la mayoría pues no lo sabía y la minoría sí, ¿no? Pero a ver, es un fenómeno que ya sucedió, ¿no? Y que se debe tomar en cuenta. Entonces, como este fenómeno empezó a crecer a propósito de la pandemia, obviamente pues no los sistemas que estaban acostumbrados de repente a recibir a 30.000 niños, 40.000 niños, y de un día para otro empezaron a recibir a 200.000, 300.000, tenían que fallar, pues, no estaban preparados para esa cantidad. Bien, nos dice el siguiente párrafo. El Times habló con más de 100 niños trabajadores migrantes en 20 estados, quienes describieron ocupaciones que los molían hasta dejarlos extenuados y que expresaron sus temores ante la posibilidad de estar atrapados en circunstancias que nunca se imaginaron. La investigación del Times también se basó en registros de tribunales e inspecciones y en entrevistas con cientos de abogados, trabajadores sociales, educadores y funcionarios que se encargan del cumplimiento de la ley. Bueno, fíjate tú, según la investigación pues de este medio, los niños o adolescentes, pues, ¿no? Viven atemorizados, ¿no? Tienen el temor de nunca poder escapar a esta nueva forma de vida que se le ha impuesto, ¿no? Esto, si uno analiza además de forma más rigurosa, debe repercutir también en la salud mental, ¿no? Imagínate tú estar pues no atrapado en una situación en la que trabajas 12 horas, de repente por ahí vas a estudiar pues no 2, 3 horas, súmale ahí ya 15 horas, ¿no? ¿Cuántas horas te quedan? Pues te quedan pues, a ver, 9 horas, ¿no? 9 horas. Ya, ahora súmale el transporte, ya, a ver, rápido, ¿no? Una hora, te quedan 7 horas. Llegas a dormir simplemente a tu casa o a donde pues te estés quedando. Imagínate tener esa vida y desarrollar esa vida durante toda la semana. No tienes tiempo para nada más que solamente dormir. A cualquiera esa situación lo volvería loco, ¿no? Entonces, estos niños, al tener miedo, pues, ¿no? De quedarse atrapados en esa situación y al ese miedo seguir desarrollándose, sin ninguna duda les va a dejar estragos, pues, ¿no? En su salud mental. Ahora, aquí el artículo también está explicando cómo es que desarrolló la investigación, ¿no? ¿A partir de quiénes? Bueno, de los mismos niños, de registros, de inspecciones, de entrevistas, ¿no? Abogados, ¿no? Trabajadores sociales, educadores y funcionarios. Es decir, tuvo en cuenta varias personas implicadas en este fenómeno. Entonces, deberíamos entender que se ha hecho una buena investigación aquí respecto a este problema. A ver, nos dice entonces lo que ha arrojado la investigación. Nos dice el siguiente párrafo. En una ciudad tras otra, los niños friegan platos hasta altas horas de la noche. Manejan ordenadoras en Vermont y ordeñadoras, perdón, y reparten comidas en Nueva York. Cosechan café y construyen muros de piedra volcánica
alrededor de residencias vacacionales en Hawái. Niñas de 13 años lavan sábanas en hoteles de Virginia. Bueno, ya sabes tú todas las formas que implican, pues, no este maltrato laboral a los niños. Si uno pensaba que ya se habían acabado las formas, las que se habían señalado en un principio, no, hay nuevas formas, hay otras formas de trabajo, ¿no? Entonces, uno debería imaginar, pues, que la cantidad de niños y niñas o adolescentes y adolescentes, pues, no varones y mujeres, son muchas, ¿no? O la cantidad, pues no, es una cantidad, pues no, tremenda, ¿no? En demasía. De repente aquí se va a señalar la cantidad, a ver, veamos qué sigue a continuación. En muchas partes del país, los profesores de secundaria y bachillerato de los programas de aprendizaje de inglés dicen que es habitual que al terminar sus clases, casi todos los alumnos salgan a toda prisa a cumplir con largos turnos. Entonces, mira, estábamos en lo cierto, ¿no? Si estudian, pues, inglés, por lo menos, ¿no? Entonces, a ver, sí, pues, ¿no? Aproximadamente 6 horas, ¿no? 7 horas es lo que duermen, pero no tienen tiempo para nada más, ¿no? Es una vida, claro, de esclavo, ¿no? Una vida totalmente negativa, una vida que a nadie le favorece. Bien, a nadie, ni siquiera al padre de familia, ¿no? Que tiene que trabajar por su familia. No, porque eso deja estragos, pues, ¿no? En la salud mental sin ninguna duda. Bien, entonces, el contexto de estos niños adolescentes es muy negativo. Nos dice el siguiente párrafo. No deberían trabajar jornadas de 12 horas diarias, pero eso es lo que está pasando, dijo Valeria Lindsay, profesora de lengua y literatura en Homestead Middle School, cerca de Miami. Lindsay comentó que en los últimos 13 años, casi todos los alumnos de octavo grado de su programa de inglés como segunda lengua, comprendido por unos 100 estudiantes, también desempeñaban la carga laboral de un adulto. Ya, aquí yo quiero precisarte algo. A ver, uno, cuando enseña en un salón de clases, ¿no? Casi nunca llega a notar de forma clara que un alumno está teniendo un problema. Ya cuando el problema es muy notorio, sí, ¿verdad? Ahora, fíjate tú cómo debe ser de notorio el problema entonces, en este caso, de estos niños adolescentes en Estados Unidos, que esta profesora se ha dado cuenta de forma muy, muy clara, ¿no? Que hay varios niños, ¿no? Que desempeñan una carga laboral de adulto. O sea, el problema debe ser muy agudo. Estos niños deben llegar pues totalmente extenuados, ¿no? Ya matados al salón de clase. De repente se deben dormir, de repente incluso deben tener descompensaciones, etcétera, etcétera. Para que la profesora se haya dado cuenta de tal manera, pues eso es lo que debe estar pasando, ¿no? Porque, a ver, eh, en un salón de clases hay varios niños que tienen problemas o adolescentes que tienen problemas, pero muchas veces los profesores no nos damos cuenta, porque eh, estos niños, estos adolescentes, no desarrollan rasgos muy notorios acerca de ese problema, o por lo menos en el salón no son tan notorios. Pero en este caso, fíjate tú, ¿no? El panorama es totalmente distinto. Entonces, este problema es totalmente agudo. Bien, este problema debe ser así. Es un problema que deberían prestarle pues atención entonces las autoridades. A ver, nos dice el siguiente párrafo. Según el análisis del Times, el trabajo de los niños migrantes beneficia tanto a las empresas que trabajan en negro, es decir, a las empresas pues no informales, como a las multinacionales. En Los Ángeles, niños surcen las etiquetas de Made in America en las camisas de Crew, hornean los panecillos de
Walmart y Target. Procesan la leche que se usa en los helados de Ben Jerry's y ayudan a deshuesar el pollo que se vende en Whole Foods. Este otoño, alumnos de secundaria fabrican calcetines de Fruit of the Loom en Alabama. En Michigan, menores fabrican piezas de automóviles para Ford y General Motors. Ya, ahora aquí yo quiero que tú reflexiones acerca del papel de las empresas, ¿no? Porque uno, a ver, puede pensar que una empresa informal, claro, que naturalmente va a desarrollar estas acciones, ¿no? No le va a importar si sus trabajadores son mayores o menores de edad, no les va a importar si sus trabajadores están en óptimas condiciones, ¿no? No les va a importar varios derechos de sus trabajadores porque son informales, pues. Bien, eso es lógico. No digo que sea correcto, no confundas. Simplemente te estoy diciendo que es lógico porque así se comportan estas empresas. Bien, pero no es correcto. Ahora, hay que analizar a las multinacionales. Por ejemplo, no a esta empresa de camisas Recruit, ¿no? O por ejemplo, a Ford y General Motors, ¿bien? Que son empresas pues muy conocidas, incluso aquí, ¿bien? Entonces, uno debería pensar que una empresa de esa magnitud multinacional debe tener un aparato, pues, no legal, laboral, muy sólido. Bien, debe tener un aparato, bien, de derechos referidos, pues, no a sus trabajadores que sean los más óptimos. Pero parece que no es así, ¿verdad? Porque desconocen, o en todo caso, se hacen de la vista, pues, ¿no? Corta cuando de repente se investiga, ¿no? Acerca de quiénes están trabajando en las empresas. Entonces, eso es totalmente anómalo, ¿no? Porque una empresa de esa magnitud, una empresa, pues, no multinacional, no puede permitir, bien, que un menor de edad esté trabajando en su empresa sin que ellos lo sepan, ¿no? O simplemente no debe permitir ello porque la ley no lo avala. Bien, entonces el problema, ¿no? Aquí tiene que ver también en un aspecto con estas empresas, ¿no? ¿Qué está pasando con estas empresas? ¿Por qué lo han permitido? No, profesor, pero no sabían. Es que es difícil decir que no sabían. Es difícil creer que no lo sabían porque estas empresas deben tener un control total acerca de la configuración, la estructura, pues, de ellas, ¿no? De sus empresas. Entonces, es difícil creer que no sabían acerca de estas condiciones o estos tratos que se les dan, pues, a estos niños adolescentes en sus lugares de trabajo. A ver, nos dice el siguiente párrafo. En 2022, los menores no acompañados que entraron a Estados Unidos alcanzaron la cifra de 130.000, el triple que el número registrado 5 años antes. Y se espera que este verano se produzca otra oleada. No se trata de niños que hayan entrado al país sin ser detectados. El gobierno federal sabe que están en Estados Unidos y el Departamento de Salud y Servicios Humanos, HHS, por su sigla en inglés, es el organismo responsable de garantizar que sus patrocinadores los mantengan y los protejan de la trata o la explotación. Ya, fíjate estos dos párrafos. O sea, hay una gran cantidad de niños que están entrando, niños y adolescentes que están entrando, pues no, a Estados Unidos. Ya, frente a eso, ¿qué hace Estados Unidos? Bueno, tiene un departamento de salud y servicios humanos que es responsable de garantizar, pues, no, que sus patrocinadores de estos niños o adolescentes los mantengan y los protejan. Pero, ¿qué pasa? ¿Se está haciendo bien el trabajo respecto a ello? No, porque ya sabemos que hay varios niños y adolescentes
que están siendo explotados, bien, laboralmente, según lo que nos está diciendo aquí el artículo. Debe haber también niños, adolescentes explotados sexualmente, me imagino, ¿no? ¿Por qué? Porque se está fallando en el trabajo, pues, ¿no? Del Departamento de Salud y Servicios Humanos, ¿correcto? Entonces, ahí ya hay otro problema. Si el que tiene que fiscalizar no hace bien su trabajo, entonces, ¿quién lo va a hacer, pues, ¿no? ¿Quién va a hacer que estos patrocinadores mantengan y protejan correctamente a los niños y a los adolescentes? Nadie, pues, nadie. Bien, el problema se agudiza más. A ver, pero ¿por qué no hace bien su trabajo este departamento? A ver, veamos por qué. Nos dicen. Pero a medida que llegan más y más niños, la Casa Blanca de Biden ha incrementado las exigencias de los funcionarios para que saquen rápidamente a los jóvenes de los centros de acogida y se los entreguen a adultos. Los asistentes sociales afirman que deben analizar a sus patrocinadores de manera apresurada. Bueno, ya sabemos entonces cuál es una de las razones, ¿no? O de las razones, perdón. Eh, el gobierno, ¿no? Si tú pensabas que solamente en Perú podías tener un gobierno inecto, un gobierno no preparado, un presidente pues que de repente no da la talla, bueno, aquí también en Estados Unidos tienes un gobierno así, ¿no? No preparado, inecto, el presidente de repente no da la talla. ¿Por qué? Porque en lugar de ver el fenómeno de forma pues no objetiva, en lugar de decir, oye, ¿por qué está pasando eso? ¿Por qué cada vez llegan más niños y adolescentes? No, aquí hay un problema. A ver, veamos qué es lo que hacen estos niños después. Veamos o analicemos bien a sus tutores, a sus patrocinadores. A ver, si es que le van a dar, pues, no alimentación, educación, no un lugar para vivir adecuadamente. Veamos, porque no es común que, o no es para nada gratis que de la noche a la mañana lleguen tantos niños. En lugar de decir eso, de analizar así la situación, ¿qué hace Biden? ¿Qué hace la Casa Blanca? Presiona para que los asistentes sociales rápidamente entreguen, pues, ¿no? A los jóvenes o a los niños a los patrocinadores, sin analizar correctamente los casos. Entonces eso es como darle, pues, ¿no? A violadores, a rateros, ¿no? A, ¿qué más? Asesinos, pues niños y adolescentes, porque me imagino que dentro de ese grupo de patrocinadores, si es que están maltratando laboralmente a los niños y adolescentes, no hay personas correctas, pues, ¿no? Y ve tú vas a ver a cuántos otros patrocinadores que no, de los que no se habla aquí en el artículo, porque el artículo solamente está hablando de la explotación laboral de los niños y adolescentes. ¿Cuántos otros patrocinadores no están explotando pues sexualmente, ¿no? A estos niños adolescentes o no los están volviendo pues delincuentes, ¿no? Entonces, el problema es grande y lo agudiza más el gobierno inecto. Bien, a ver, nos dice el siguiente párrafo. Aunque el HH o así, perdón, aquí sí. Aunque el HH verifica el estado de todos los menores con una llamada un mes después de empezar a vivir con sus patrocinadores, los datos obtenidos por el Times muestran que a lo largo del 2021 y 2022, la agencia no logró contactar a más de 86.000 niños. En total, el departamento perdió el contacto inmediato con un tercio de los niños migrantes. Ahí está, pues, ¿no? Si tú presionas más bien para que entreguen a los niños y adolescentes a estos personajes sin que los analices, entonces esto va a suceder y ha sucedido, ¿no? Se ha perdido el contacto con más de 86.000 niños. Ahora, ¿cuántos de estos niños estarán siendo explotados laboralmente? ¿Cuántos de estos niños estarán siendo explotados sexualmente o estarán siendo preparados pues para ser delincuentes? ¿Cuántos de estos niños de repente están abandonados o están muertos? Etcétera, etcétera. Nos dice lo que sigue.
Un portavoz de HHS dijo que la agencia quería liberar a los niños rápidamente para garantizar su bienestar, pero sin comprometer la seguridad. Hay numerosos lugares a lo largo del proceso para asegurar de manera continua que la colaboración se hace para proteger el mejor interés del niño, dijo la portavoz Kamara Yoms. Ya, aquí por ejemplo, ¿no? Uno podría pensar lo siguiente, ¿no? O tienes dos opciones, ¿no? O estos funcionarios son totalmente brutos o quieren engañar de manera descarada, ¿no? Porque, a ver, si tú quieres liberar rápidamente a los niños, no lo haces pues para garantizar su bienestar, pues, ¿no? Porque tú sabes que en el mundo no todas las personas son correctas, pues, ¿no? Tú sabes que si hay niños y adolescentes que van a ser entregados a personas que no son sus familiares, que simplemente van a ser sus patrocinadores, que van a ser pues no sus tutores, ¿no? Entonces, tú debes saber que muchos de esos patrocinadores, que muchos de esos pues no tutores, no son pues no personas correctas, pues. Bien, entonces, aquí lo que se dice es una mentira totalmente descarada o es porque estos funcionarios son pues realmente brutos, ¿no? Y no analizan la situación. Yo pienso que están tratando de mentir de forma descarada, pues, ¿no? Porque si fueran totalmente brutos, no estuvieran en esos lugares donde están, pues. Bien, nos dice el siguiente párrafo. Lejos de casa, muchos de estos niños están sometidos a una intensa presión para ganar dinero. Envían sumas en efectivo a sus familias y a menudo están endeudados con sus patrocinadores por los pagos que deben hacerles a los coyotes, el alquiler y y los gastos de manutención. Bien, entonces mira, aquí tienes que sumarle un nuevo problema o un nuevo factor, perdón, a este problema de la explotación laboral de los niños o adolescentes en Estados Unidos. El hecho de que, a ver, ni siquiera tienen tiempo para vivir socialmente, personalmente tampoco, ¿no? Solamente tienen tiempo para dormir 6, 7 horas o 5 horas, ¿no? Súmale ello ahora que trabajan, ¿no? Y no tienen ellos los medios suficientes para comprarse lo que quieren, porque eso se infiere aquí, ¿no? Están endeudados. ¿Endeudados con quiénes? Con los coyotes, con el alquiler, con los gastos de manutención, y eso, sin mencionar que algunos, pues, ¿no? Llevan o envían, perdón, dinero a sus familias. Entonces, el problema ahí ya es como para que estos niños o adolescentes se suiciden, ¿no? ¿No? Para que piensen, la sociedad me ha fallado, ¿qué más puedo hacer? ¿No? El problema es agudo, pues realmente agudo. A ver, nos dice, se está convirtiendo en un negocio para algunos de estos patrocinadores, dijo Annette Pasalacqua, que dejó su trabajo como asistente social en Florida Central el año pasado. Pasalacqua dijo que vio que muchos niños eran puestos a trabajar y se dio cuenta de que los funcionarios encargados de hacer cumplir la ley tenían poco interés en investigar esos casos, por lo que dejó de hacer denuncias. En vez de eso, se conformó con explicarles a los niños que tenían derecho a hacer pausas para comer y a cobrar horas extras. Bueno, aquí tenemos dos cosas también que ver. La primera, la que llama más la atención, es el hecho de que los que tienen que supervisar no se interesen por esta problemática, ¿no? Es decir, los funcionarios, los políticos que están ahí, ¿no? Dentro de esa labor, no les interesa. ¿Y por qué no les interesa? Bueno, aquí la respuesta es sencilla y clara, ¿no? Porque son niños, pues, ¿no? ¿Y por qué, profesor? Porque los niños no votan, pues, ¿no? Porque los niños, además, son de otros países, pues. No les va a asegurar, pues, no su puesto, no les va a asegurar, no un voto para que ellos sigan, ¿no? De repente. Entonces, como son niños, ¿no? ¿Qué importa, pues, no? Que los exploten. Yo me preocupo, pues, ¿no? De engañar a las mujeres, de engañar a ciertos hombres, ¿no? O de engañar, pues, ¿no? A estos grupos, de engañar, pues, ¿no? A estos otros hombres, porque ellos sí votan, pues, y ellos sí me van a dar la oportunidad de estar ahí, ¿no? En el puesto que me gusta. Como aquí, pues, ¿no? El Congreso, pues, ¿no? ¿Cuándo has visto a un congresista que se preocupe por
los niños, por ciertos grupos de niños? Ninguno, pues, ¿no? Se preocupan los de izquierda por su discurso, pues, por ejemplo, eh, ligado al progresismo, ¿no? Y llaman la atención de estos grupos progresistas para que voten por ellos, pues, ¿no? Los de derecha, a ciertos grupos, pues, no ligados, ¿no? A ciertas ideologías de derecha o a cierto capitalismo de derecha, ¿no? ¿Para qué? Para que voten por ellos, pues, ¿no? Pero ¿cuándo han hablado de los niños? Nunca, pues. ¿Por qué? Porque los niños no votan y no les va a asegurar, ¿no? Que ellos se mantengan ahí, pues, ¿no? Ganando 22.000 soles, comiendo con nuestra plata, viajando con nuestra plata, ¿no? Comprando iPhone con nuestra plata, etcétera, etcétera. Bien, entonces, eso es lamentable, pues. ¿Y cuál es la otra idea que tenemos que ver aquí? Bueno, que la asistente social, a ver, si bien es cierto, no ha hecho lo óptimo que era seguir denunciando, ¿no? Esta explotación, por lo menos ha capacitado, ¿no? A los niños para que tengan un respiro, ¿no? O para que se les pague lo que se les debe pagar si es que trabajan horas extras. A ver, nos dice el siguiente párrafo. Los patrocinadores tienen la obligación de enviar a los niños migrantes a la escuela y algunos estudiantes hacen malabarismos para compaginar las clases y las pesadas obligaciones laborales. Otros, cuando llegan al país, descubren que han sido engañados por sus patrocinadores y no serán escolarizados. Bueno, ya sabemos que en muchos de los casos no los envían a la escuela y ya sabemos que en muchos de los casos, en la mayoría de los casos, pues no, engañan, pues no, a los niños, ¿no? Eso sucede aquí también, no hay por qué, pues, decir que esa es una información nueva, ¿no? En Perú sucede también mucho eso, aquí en Lima y en muchas partes del país, ¿no? Se engaña diciendo, pues, a ciertos adolescentes, ¿no? Sí, ven, te voy a hacer estudiar, sí, ven, vas a tener esto, pero no. Es trata de personas al final, ¿no? Entonces hay que tener cuidado con ello. Nos dice, el gobierno federal contrata a agencias de bienestar infantil para que hagan el seguimiento de algunos menores que se consideran que están en alto riesgo. Pero los asistentes sociales de esas agencias afirman que el HHS suele ignorar los signos evidentes de explotación sexual, perdón, laboral. La agencia niega este señalamiento. Bueno, como decíamos, ¿no? Si es que el que tiene que fiscalizar no se preocupa, entonces ya nadie se va a preocupar, pues. Entonces el problema va a seguir ahí, el problema se va a acrecentar, el problema pues va a ser más agudo y mañana más tarde este problema pues va a ser hasta imposible de desterrar. Hay que entonces tener cuidado con ello. En entrevistas con más de 60 trabajadores sociales, la mayoría estimó de forma independiente que alrededor de 2/3 de todos los niños migrantes no acompañados terminan en trabajos de tiempo completo. Bueno, es una situación, pues, no que también se viene a venir si es que no tienes el control, si es que no analizas correctamente los casos, si es que entregas por entregar, pues, no a los niños y a los adolescentes. Nos dice el siguiente párrafo. Un representante de Healthside dijo que la empresa recurre a una agencia de empleo con el fin de suministrar a algunos trabajadores para sus plantas de Grand Rapids, pero admitió que no le exigía a la agencia que verificara las edades a través de un sistema nacional que comprueba los números de seguridad social. Los niños migrantes no acompañados suelen obtener identificaciones falsas para conseguir trabajo. Bueno, aquí la empresa Healthside, ¿no? Se está lavando las manos. ¿Qué dice? Bueno, si están trabajando niños en nuestras empresas, nosotros no tenemos la culpa. ¿Por qué? Porque nosotros contratamos a otra empresa para que contrate, pues, ¿no? Justamente estos trabajadores que van a venir a laborar en nuestros lugares. O sea, yo tercerizo. Yo tercerizo, yo no tengo la culpa. En todo caso, el que tiene la culpa es Grand Rapids. Bien. Pero no es así, pues, ¿no? Porque los niños, los adolescentes, están trabajando ahí en tu empresa. Entonces, tú has tenido que tener la capacidad, ¿no? Para
o tú has debido, perdón, tener la capacidad para prever eso, pues. Bien, tú, de cierta forma, ¿no? Sí, contratas, pues, ¿no? A una empresa para que contrate a otros trabajadores, pero de igual forma fiscalizas, pues. Bien, de igual forma fiscalizas quién entra, pues, a tu empresa. No vale decir, pues, no, yo no tengo la culpa cuando esto sale a la luz, ¿no? No vale decir, bueno, ahora sí vamos a fiscalizar, ahora sí vamos a ver qué medidas, pues, no implementamos o qué medida implementa esta empresa para seleccionar. No, pues, no, ya pasó, pues, la acción, ¿no? Ya se consumó, pues, ¿no? El delito. Entonces, ¿no? Ahora lo que toca es sancionar, ¿no? Sancionar. Y eso también se tendría que analizar, sancionar cómo, porque a estas empresas pues las sancionas con un monto de dinero y casi no le haces nada, ¿no? Siguen haciendo lo mismo. Nos dice el siguiente párrafo. Estamos aplicando inmediatamente controles adicionales para reforzar el estricto cumplimiento por parte de todas las agencias de nuestro requisito habitual de que todos los trabajadores deben ser mayores de... disculpen, aquí ha habido un error, deben ser mayores de 18 años, dijo la empresa a un comunicado. Bueno, pero como hemos señalado, esto lo debió hacer pues no desde un principio. Bien, toda empresa seria debe tener pues el control total de lo que sucede en ella, ¿no? Y más sobre todo acerca de los posibles delitos no laborales que se pueden cometer en el lugar donde se elabora, pues, ¿no? Entonces, es poco creíble lo que señala esta empresa. Reed Atzman, el maestro de ciencias sociales de Carolina en la escuela Union High School en Grand Rapids, ha visto el costo que sus alumnos pagan por las largas jornadas laborales. Dice que una de sus estudiantes que trabajaba de noche en una lavandería comercial empezó a desmayarse en clase por el cansancio y tuvo que ser hospitalizada 2 veces. Como no podía dejar de trabajar, abandonó los estudios. Fíjate tú, los maestros se dan cuenta de forma patente, de forma clara acerca de este problema. Entonces el problema, como hemos señalado, debe ser muy agudo, debe ser muy intenso. Ahora, suceden estos problemas en los cuales el adolescente o el niño que está siendo explotado pues ya no puede más, ¿no? El cansancio es tremendo, ¿bien? Está totalmente abrumado. ¿Qué pasa? ¿Deja de trabajar? No. ¿Qué deja? Deja de estudiar, lo cual es totalmente contraproducente para él y para la sociedad, obviamente, en la que él se va a seguir desarrollando. Bien. Entonces, no es un problema pues menor, mi estimado. Es un problema que se debería prestar, ¿no? O al que se le debería prestar atención. Pero profesor, es en Estados Unidos. Ya, pero este problema también sucede aquí en Perú. No es privativo de Estados Unidos, ¿no? Entonces, si puedes hacer algo tú en cierta oportunidad, hazlo, ¿no? Hazlo y ayuda a revertir esta situación. Bien. Nos dice el último párrafo. Desaparecido en el olvido, dijo Atzma. Es el nuevo trabajo infantil. Estás sacando a niños de otro país y sometiéndolos casi a un estado de servidumbre por contrato. Bueno, estás volviéndolo esclavo, ¿no? A el niño, al adolescente, a través de un contrato, supuestamente a través de algo legal. Pero no, pues, ¿no? Lo estás esclavizando, no es óptimo, ¿bien? No es positivo y no es lo correcto. Cuestión que se debería, pues, no replantear. Y nos debería a nosotros, pues, permitir reflexionar acerca de ello, reflexionar acerca de este problema. Bien, entonces hay que tener en cuenta,
¿no? Todo lo que se ha descrito en este artículo, hay que ver los diferentes factores para que uno pueda ayudar, ¿no?, a dar una solución a este problema o a solucionar el problema, porque es importante, ¿no? Es importante no solamente desde la perspectiva personal de estos niños o adolescentes, sino también desde la perspectiva social, porque mañana más tarde estos niños van a ser mayores de edad y de repente van a lograr escapar de esa forma de vida y lo van a hacer pues ya con ciertas ideas distorsionadas, ¿no? O de repente, pues, ¿no? Algunos, al ver que la sociedad le ha fallado, se vuelvan delincuentes. Y entonces, pues, eso es negativo para la sociedad en general. Y como te señalo, pues no, esto también sucede en Perú. Solamente para darte un dato, mira, según el INEI, en el primer trimestre, es un dato del año 2021, en el primer trimestre del 2021, el 9,9% de adolescentes de 14 a 17 años solo trabaja, o sea, no estudia. Y el 22,8% estudia y trabaja. Fíjate tú, no es un problema solo de Estados Unidos. También sucede en el Perú. Bien, entonces hay que tomarlo en cuenta, hay que analizarlo, hay que investigarlo y si tenemos la oportunidad, pues no, de ayudar a resolver el problema, hay que hacerlo. Bien, mis estimados, entonces llegamos a la parte final del curso. Bien, a ver, no estoy seguro si con ustedes han sido 16 semanas o solamente 9 semanas, bien, porque han cambiado de la noche a la mañana los horarios. Pero en todo caso, estas horas que hemos tenido de lectura de diarios y habilidad verbal han servido para que tengas, pues, ¿no?, un entrenamiento mayor al momento, ¿no?, de desarrollar, pues, habilidad verbal. Han servido para que puedas enfrentarte, pues, a la parte de habilidad verbal de tu examen. Bien, entonces espero que de aquí en adelante te vaya bien, espero que cumplas con tu objetivo, bien, sin nada más que decirte, te deseo éxitos, ¿no?, de aquí en el futuro, me despido, mis estimados, cuídense hasta una nueva oportunidad. Bien, abrazos, abrazos, cuídense. Gracias, profesor. Cuídese.